Invitado desde Paraguay. Vamos a conversar, por supuesto, sobre este tema y sobre otros más que tienen que ver con la caída de alias El Monstruo, Eric Moreno Hernández, con el especialista en Derecho Procesal, Penal y Extradición, Vladimir Padilla, a quien le damos ya las buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, finalmente, después de una intensa búsqueda, ¿no?, de policías de diversos países, además también involucradas, se dio con la captura de este sujeto en Paraguay, que estaba además en una vivienda a unos cuantos kilómetros de la capital, de Asunción, a unos 15 kilómetros aproximadamente. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes compartidas por la policía paraguaya, ¿no? Este sujeto que había cambiado también un poco de apariencia para evitar ser identificado. Sí es. Ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, como lo veíamos en anteriores fotografías, con el pelo mucho más corto, sin barba. Posteriormente fue encontrado con el pelo largo, con barba. Sus tatuajes también fueron clave para su captura. Decíamos ya, dejábamos al aire esta pregunta antes de iniciar la entrevista. ¿Qué va a pasar con este sujeto? ¿Va a ser expulsado? ¿Va a ser extraditado? Fíjate, por lo que ha trascendido en los últimos minutos, ya la policía de Paraguay ha entregado a la policía peruana a este individuo. ¿Esto qué quiere decir? Que Paraguay estaría expulsándolo a él de tierra paraguayo y en esa medida él ya estaría viniendo y quedaría un poco la voluntad peruana para traerlo, ¿no? Porque si se hubiera optado por un tema de extradición, tendría que completarse el tema de extradición y tendría que haber una autorización judicial y gubernamental para autorizar el proceso de extradición, lo cual eso demoraría muchos meses más. Claro. Y si se han entregado a la autoridad peruana, es porque prácticamente le han dicho, toma tu connacional, ya encárgate tú. Entonces, podemos muy bien, como tú hacías y orientabas la pregunta, extradición o expulsión. En un tuit que ha sacado la policía dice, ya nos lo han entregado. Entonces quiere decir que lo están expulsando. ¿Eso quiere decir que este sujeto no habría cometido ningún crimen en Paraguay, por eso es que el país decide expulsarlo? No, porque, a ver, fíjate, eso es un indicativo, pero además lo que nos refiere es que Paraguay no lo quiere tener por muchos motivos. Uno, porque tal vez, de acuerdo a su ley de extranjería, él podría haber ingresado ilegalmente, que puede haber sido lo más indicado, porque dado que él tenía diferentes tipos de requisitorias, no creo que legalmente se haya presentado con su pasaporte y haya ingresado a Paraguay, menos aún que haya pedido una residencia. Claro. Porque para eso necesitas tener diferentes antecedentes. Entonces, él no va a decir, mire, yo acabo de estar condenado, me he retirado de la vida delincuencial y quiero vivir de aquí en adelante una vida ordenada. No le hubieran dado ningún tipo de residencia. Entonces, como él bien lo indica, su situación era de prófugo de la justicia peruana y él ha estado escondido en Paraguay. Y su situación debe haber sido totalmente irregular en Paraguay. Y por eso, y esta es la importancia, fíjate tú, que nuestro país se lleve bien diplomáticamente con otros, a diferencia de, por ejemplo, con Colombia, donde cuando hemos pedido lo mismo, no nos han querido dar este tipo de facilidades en búsqueda de criminales, y hemos tenido que optar por el camino más largo de la extradición, ¿no? Claro, como este criminal alias Cuchillo, que fue detenido en Colombia y que todavía permanece allí porque ya está corriendo en estos momentos el pedido o el proceso de extradición. Ahora, cuando este sujeto llegue al Perú, este Eric Hernández alias El Monstruo, va a ser acusado y procesado por dos delitos en concreto, por sicariato y extorsión. Podría ser procesado por todos los delitos que quiera, porque no hay restricción alguna. A diferencia de la extradición, cuando hay un proceso de extradición, quieraslo o no, el país que te lo entrega en cierta medida protegido, como en una caja de regalos te dice, por favor, trátalo bien, y solamente autorizo para que lo investigues por este delito, lo proceses por este delito, lo condenes por este delito, y hasta el máximo de pena que tengo en mi país. Por eso es que cada vez tú tienes que ir ampliando. De hecho, a este individuo ya se había pedido un primer proceso de extradición y se le acababa de ampliar por otro proceso de extradición por robo agravado. Entonces, eso, como te digo,
no ha sido necesario, al parecer, y están yéndose por el tema de la expulsión, por lo cual deja el camino abierto para que aquí se pueda procesar por cualquier delito, ¿no? Claro, más allá de estos dos que he mencionado, o sea que puede recibir una condena, una pena muy larga. Así es, o sea, como pena temporal de 35 años y dependiendo de la fiscalía puede imputar delitos hasta cadena perpetua, ¿no? Ahora, ¿qué te ha parecido ese tuit que ha lanzado el INPE de que va a ser enviado a la base naval del Callao por su alta peligrosidad? Fíjate, esto va a implicar que yo diría que un poco apresurado. ¿Por qué? Porque recuerda tú con lo que pasó con Vizcarra, ¿no? Quieranlo o no, aunque sé que no es muy popular, pero este individuo también tiene la posibilidad de clasificarlo. Entonces, cuando ingresa aquí, la peligrosidad es uno de los factores, pero hay otros también. Entonces tienen que empezar a clasificarlo y verificarán cuál es su estado de salud, en qué condiciones llega, en fin. Yo sí creo que lo importante, fíjate, es, como pasó con Toledo, fíjate, Estados Unidos ni bien autorizó la extradición y como nosotros estamos viendo, viniendo, ¡pum!, te lo trajo acá. A este señor, si quisiéramos, lo traeríamos hoy día mismo. Si ya las autoridades peruanas lo tienen. No tenemos que esperar mañana, pasado, el domingo. No, o sea, inmediatamente lo puedes traer. Es un tema de voluntad. Ahora, si el INPE ya ha decidido ahí, es porque considera que no habrá otra. En pocas palabras te estoy diciendo, oye, yo como INPE soy el titular de la cárcel de la base naval, pero todos sabemos que el control lo tiene la Marina de Guerra. Así Entonces, es. O sea, básicamente lo que quiere decir es, no lo puedo poner en Chayapalca porque seguramente va a integrar una nueva organización criminal. No lo puedo poner en otro centro penitenciario porque ya sabemos lo que ocurre al interior de las prisiones aquí en el Perú, que también se vuelven a armar nuevamente las organizaciones criminales. Muchas de ellas, muchos cabecillas incluso lideran desde las prisiones. Ahora, también por otro lado, creo que podría ser mejor, dado que se discute y cuestiona mucho también la detención de este individuo conjuntamente con quien hoy es ministro de Justicia y antes fue ministro del Interior. Entonces, en ese sentido, quieran o no, hay que evitar cualquier tipo de injerencia o cualquier apariencia que dé lugar a cualquier tipo de sospechas, como este individuo ha dicho, pues que han habido actos de corrupción. Sí. Y que ha trascendido la policía paraguaya, dicen, se quejan muchas cosas, hay que verlo, que un poco la demora en la captura de este individuo ha sido porque se filtraba la información, ¿no? Y ahí quería llegar también a ese punto, ¿no? La participación de la Policía Nacional del Perú, de verdad que no ha quedado muy bien, ¿no? No solo por lo que ha dicho un periodista de ese país, sino por lo que también ha dicho la propia policía de Paraguay, que cuando ellos ya estaban a punto de capturar a este sujeto, llamaron a la policía peruana para pedir información y que minutos después empezó a haber movimiento en esta vivienda, lo que a ellos les dio a entender de que había recibido un soplo, este alias el monstruo, por parte de la policía peruana. Y debe ser cierto, porque fíjate, algo que en realidad a los entendidos no nos queda muy claro por qué se pedían temas de extradición a Paraguay y Brasil cuando no hay un conocimiento exacto, porque no es normal que tú pidas un tema de extradición sin tener ubicación, ¿te das cuenta? O sea, parecía como que tú estabas, entonces quiere decir que sí lo teníamos ubicado. Entonces Paraguay, valgan verdades, el hermano país de Paraguay tampoco no es tan extenso como para que puedas demorar tanto en la ubicación. Pero claro, entonces se va entendiendo un poco que se ha habido filtración de información y todo pareciera pues que ha estado de nuestro lado, ¿no? Y además el sujeto ha mencionado que cada 40 días cambiaba de escondite. Claro, además también se dice de que la policía paraguaya ha podido tener este éxito porque dice que su coordinación la empezaron a hacer en guaraní, ¿no? Para claro. De filtración. Exacto, o sea, imagínate, hasta ese nivel tuvieron que llegar para evitar cualquier tipo de filtración. Entonces, ¿qué hacemos, Vladimir? ¿Le damos la recompensa a la policía paraguaya? Bueno, nuevamente, ¿no? Los goles nos los ha hecho del visitante, no del local. Nuevamente,
Uno, este tipo salió del país. Dos, se movió como quiso. Tres, recuerda tú que desafió a la propia policía, indicó que no lo agarraban porque él no quería. Y cuatro, yo creo que para que se reivindique mínimamente, así como se desplazan diferentes tipos de cosas, que lo traigan inmediatamente. O sea, eso es lo mejor que debería hacer el ministro del Interior y priorizar en su retorno, ¿no? Claro, no hay tiempo que perder, definitivamente. Y ya para finalizar, cayó el monstruo, cayó el líder de los injertos del Cono Norte. Pero hay muchísima preocupación porque cae un líder y después sale otro. Es que ahí nuevamente, aquí lo que nos falta para combatir la delincuencia y el crimen organizado son labores de inteligencia. No se convoca a los que sí saben ese trabajo que debería de hacerse. Debería haber un consejo de inteligencia donde estén los que conocen el tema y enfrentar a la delincuencia organizada de una manera en bloque, ¿no? Pero date de tu cuenta también, o sea, acabamos de salir de todo un embrollo que no sale todavía el Ministerio Público. Las cabezas se pelean, entonces quien debe de enfrentar el crimen, al final de cuentas, está discutiendo quién es el que lidera el Ministerio Público. No sabemos si el fiscal de la Nación o interino va a continuar las próximas semanas, entonces lo que él pueda articular o graficar de acá a unas próximas semanas, tal vez una resolución del Poder Judicial lo descabeza. Entonces, todo ese tipo de cosas va afectando. Entonces, por eso la organización criminal es una organización, valga la redundancia, planificada, organizada, estructurada, ¿no? Tú no vas a ver que ocurre ese tipo de sismas. Lamentablemente, nosotros sí lo tenemos, ¿no? Mientras las autoridades se pelean, los criminales están de fiesta. De verdad que es terrible, pero bueno, tenemos ya la captura de este sujeto. Como dice el especialista en Derecho Procesal Penal y Extradición, Vladimir Padilla, no hay tiempo que perder. Ya debería estar camino al Perú este sujeto, Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo. Vladimir, muchísimas gracias por esta comunicación, por la entrevista. Que tengas buenas tardes. 12:31.